Noticias en la Red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la Red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la Red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la Red. Déjame entrar en tus dudas. En Radio News, la editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Con las mías, déjame que te lo diga. Dentro de los comentarios que uno recibe permanentemente te dicen, no, pero que esto va a mejorar, que va a cambiar, todo un montón de aspectos. Y yo digo que esto recién empieza, y igual en Santa Cruz. Sin entender por qué con miles de vacunas guardadas solo en el sitio www.santacruz.gov.ar/vacunar para prevenir, Río Gallegos y Caleta Olivia pueden solicitar turnos en forma virtual para mayores de 58 y 59 años en general. Y vale también recordar que para los que tienen enfermedad crónica de alto riesgo, a partir de los 30 años de edad, o aquellos, como siempre, que no están en el sistema, tienen que hacer una declaración jurada, un certificado médico, elevar una plegaria a Dios y siempre recordar que todo lo que le piden a los que no están dentro del sistema de salud pública, la declaración jurada, no la tuvieron que presentar los homicidas roba vacuna militantes que están amparados por la impunidad del gobierno provincial. Sigo insistiendo que con miles de vacunas acumuladas, asombrosamente no se acelera la vacunación en Santa Cruz. La provincia recibió 93.702 dosis. Aplicó del primer componente 52.838 y del segundo componente 11.492. Desde el año pasado, en Santa Cruz se vacunaron 64.331 personas. El resto siguen en la espera. Pero hay en stock en este momento en la provincia de Santa Cruz 29.371 vacunas. Te repito, 29.371 vacunas que esperan un brazo para ser aplicado. Solamente en las últimas 24 horas aplicaron en Santa Cruz 1.192 vacunas. Nada, absolutamente nada. 721 muertes atribuidas a COVID desde que empezó la pandemia, 331 en Río Gallegos, 46 en el Calafate, 165 muertos en Caleta Olivia, 1 en Cañadón Seco, 1 en Firroy, 20 en Puerto San Julián, 25 en Río Turbio, 34 en Pico Truncado, 2 en Coluelcaique, 5 en Puerto Santa Cruz, 9 en Perito Moreno, 10 muertos en la capital provincial de los robavacunas Piedrabuena, 10 en 28 de noviembre, 24 en Puerto Deseado, 28 en Las Heras, 6 en Los Antiguos y 4 en El Chaltén, por mostrar algunas de las localidades. El Ministerio de Salud de la Nación consignó que los muertos del día de hoy son 399 y el total de muertos en la República Argentina solamente atribuidos a COVID son 66.263. Todos los fundamentos son indudablemente la responsabilidad por parte del Estado en sus 3 niveles, porque así ha funcionado desde el inicio de la pandemia. Se trasladó la acción a los municipios, a los gobiernos provinciales, y el gobierno nacional se quedó con el monopolio de decir y hacer formalmente lo que quiere. Y así responden las jurisdicciones, de la misma forma, cada cual atiende su juego. Pero sería superficial cargarle toda la responsabilidad a la clase política. La cadena de la alegría y el ánimo rentada se encarga de profundizar la grieta, por caso con la provincia y la ciudad de Buenos Aires, a los que denunciaron a los homicidas roba vacunas y los critican, a los inmunizados militantes de privilegio que se esconden cobardemente, a los corruptos de siempre que siguen impunes y se vacunan como personal de salud. Y un capítulo
aparte merece la ineficacia en la gestión administrativa de salud, que provoca el reparto desigual de vacunas en el país. Si bien es cierto decir que existen, también hay un sector de la población que es indiferente a la bioseguridad y a los cuidados, y también de sí mismos, como de los otros. Bueno, todos estos militantes y ciudadanos también son responsables, aparte de la clase política. Lo que sigue, o lo que siguió y sigue, es un desgaste bidimensional del presidente Fernández, porque no solo disminuyó la aprobación de su administración, que según la consultora Opinión Poliarquía, indica que cayó más del 80% a menos del 50%, sino que también se deterioró la percepción de su autoridad. Hace un año, el 35% creía que el presidente Fernández tomaría las decisiones en el gobierno, y hoy solamente piensa que toma las decisiones un 18%. Para entonces apenas el 9% pensaba que Cristina Fernández mandaría. Actualmente lo cree el 26%. Récord absoluto para un vicepresidente. Según la opinión de Eduardo Fidanza, sociólogo, analista político y director de Poliarquía Consultores, la evidencia indica que la dimensión de la autoridad presidencial resultó dañada en la medida que Fernández se plegó a las posturas radicalizadas de Cristina Fernández. Sin embargo, la demanda popular tal vez pueda cambiar las cosas, y las cosas de la Argentina, acaso puedan cambiar a su clase dirigente. Se han sucedido dos gobiernos de distintos signos que no lograron solucionar los principales problemas del país y terminaron aplicando medidas similares. El COVID-19 demandará años de reconstrucción y la falta de consenso dificulta la legislación. Hay que pagar una enorme deuda pública, la inflación corroe a la sociedad y la pobreza quema. Indicadores que muestran la tragedia nacional que vive la Argentina. Durante el primer año de la pandemia se perdieron 125.000 puestos de empleo registrados, según informó el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y aportando más información, durante la pandemia se perdieron 155.000 puestos de trabajo en el sector privado, y en cambio se crearon 39.000 en el sector público, que siguieron aumentando. Esto implicó una caída del 1% en los 12 meses que van desde febrero del 2020, el último mes completo sin el impacto de la pandemia, hasta febrero de este año. Y hacia el segundo trimestre del año 2020, la tasa de desempleo había llegado a un techo de un 13,1% tras los meses de las medidas de aislamiento. Y esto recién empieza. El clima se va enrareciendo cada vez más. Se supo de otra jugada del Instituto Patria y Cristina Fernández en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que debatirá y seguramente aprobará en estas horas un proyecto de declaración en el que le solicita al ministro de Economía, Martín Guzmán, que haga lo que él se comprometió particularmente a no hacer, es decir, que los fondos que desembolsará el Fondo Monetario Internacional por los publicitados derechos especiales de giro se terminan cambiando en el sistema financiero internacional por divisas. Es una jugada, lo de Cristina Fernández y el Instituto Patria, una jugada desestabilizante para la intención del gobierno nacional. El cristinismo va a pedir que esos fondos se apliquen en dólares que ingresan, más o menos unos 3.500 millones, y se usen solamente para financiar políticas tendientes a resolver los graves problemas derivados de la pandemia del coronavirus. En realidad, tanto Guzmán como el presidente Fernández tienen pensado que esos millones de dólares entren en las reservas del Fondo Monetario y les permitan calmar la inflación, conseguir estabilizar de alguna forma la economía y a la vez mostrar solidez en el exterior. Mientras tanto, el gobierno nacional busca mejorar su imagen y de alguna forma trata de detener el efecto catastrófico que está teniendo la pandemia,
con más muertes y contagios diarios, que parece no detenerse, y según la cadena de la alegría y el ánimo rentada, sigue todo igual. Veamos qué dijo la cadena de la alegría en estas horas. Hay un contrato en firme para la fabricación de la vacuna entre Sinopharm y la empresa local Synergium, que pertenece a este señor que es bastante nombrado, que podría firmarse en estos días del mes de mayo, y de esta forma comenzaría quizás en junio la fabricación local. Sin duda esto es espectacular, como lo es el sistema de vacunación en otras provincias, porque ayer por la noche mi hermano me mandó el correo electrónico que recibió a su email de parte del ciudadano digital del gobierno de Córdoba, indicándole que lo esperaban el 7 de mayo, dado que le habían asignado un turno para la segunda dosis de Sinopharm en el centro de convenciones de la ciudad capital de la provincia, pidiéndole que lleve su carnet de vacunación y su DNI, otorgándole un horario comprendido donde le quede cómodo, entre las 11 y las 12. Y después de unos segundos ahí comprendí lo que es un gobierno provincial serio, con un ministerio de salud con profesionales. Increíble, pensé. En tanto aquí en Santa Cruz todo sigue prueba y error, donde siempre en Santa Cruz se termina en error. Y al fin y al cabo, como siempre, la única verdad es la realidad. Santa Cruz sigue instalada como provincia en el ranking más penoso de esta actualidad pandémica. Figuramos en forma continuada entre las 10 provincias con más demoras en la aplicación de vacunas anti-COVID, como bien sabemos todos los ciudadanos de a pie en la provincia. Lo increíble es que por el Monitor Nacional de Vacunación, sitio web dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, ya no se pueden ocultar más las deficiencias en la política sanitaria y de vacunación en la provincia de Santa Cruz. Y esto está determinado por el factor principal, y es que las dosis que ya les llegaron a estas provincias están a la espera inexplicablemente. En el caso de Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Chubut, Santiago del Estero, que son las que más demoras tienen en la campaña de vacunación. El país ya conoce que la provincia de Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, aparece en el primer pelotón de las provincias con más problemas para vacunar. Del total de dosis que recibió, aproximadamente 93.000, le falta aplicar todavía casi el 33% de las existencias. Y además, Santa Cruz se visualiza que en la provincia crecen los reclamos para acelerar la inmunización. Los médicos y todos los sectores vienen pidiendo ser vacunados. Y, por ejemplo, del descontrol y la falta de gestión, el área de educación del gobernador Alicia Kirchner exhibe con un penoso y triste emblema, que no es un dato menor, que Santa Cruz es tal vez la única provincia en el país que hace más de largos 16 meses que no tiene clases presenciales. Lo referente a la virtualidad mínima esbozada en la provincia, con falta total de conectividad, sumado a que grandes sectores están en una penosa pobreza y marginalidad, el gobierno de Santa Cruz, fundando una generación de pibes ignorantes e indigentes estructurales sin que nadie reclame nada. Una vez más, no se desconoce que fueron votados por la majada ovejuna santacruceña. No obstante, nadie tal vez imaginó este triste final que tendrán miles de pibes y ciudadanos de a pie. Que Dios nos ayude, o en quien ustedes crean. Muchas gracias. Noticias en la red, con la conducción del periodista Oscar Muñoz. De lunes a viernes a las 18 horas, Noticias en la red, bajo la conducción de Oscar Muñoz. Análisis, opinión, todo lo que tenés que saber en política y economía. Noticias en la red. Periodismo de alto nivel. Oscar Muñoz hace Noticias en la red.